tenemos como título En el Edén de Dios. ¿Sí? En el Edén de Dios. Y vamos a hacer lectura entonces a su palabra desde el versículo 5. Dice, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llama Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y termina diciendo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía ¿qué? Vergüenza. Tantos versículos y tenemos solamente como 35 minutos. Por eso siempre lo hemos dicho y hay que ser bastante reiterativos. No piensen que van a escuchar todo lo que deberían escuchar. ¿Sí? Al final terminamos una predicación y algunos dirían o diríamos, pero faltó acerca de este texto y este versículo, pero tengo preguntas acerca de esto y volvemos al inicio, por eso la relevancia de los grupos donde podemos, ¿cierto?, abarcar muchísimo más, pero además tenemos nuestros devocionales personales en nuestra casa para que podamos acercarnos a las Escrituras, pero realmente es muchísimo acerca de lo que hay que decir. Quizás hay versículos de los cuales vamos a pasar de forma muy superficial. Algunos incluso tal vez ignoraremos, pero intentaremos abarcar todo lo que queremos decir. Pero queremos, antes de esto, mirar el versículo 4 de este Génesis capítulo 2, que no hace parte del texto que tenemos que abarcar, pero hay 2 cosas muy relevantes en este versículo que nos marcan el contexto de todo lo que tenemos que decir. Ustedes han leído Génesis capítulo 1, versículo 1 y más o menos dice, en el principio, ¿qué? ¿Creó Dios qué? Los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando miramos este versículo 4 nos damos cuenta que tiene una pequeña variación.
Y dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, pero termina diciendo o declarando un cambio. Dios el Señor hizo. ¿Cuál es el cambio allí? Ahora menciona primero la tierra. ¿Sí? El propósito de todo lo que Génesis describe desde este versículo 5 es enfocarse en la creación desde la tierra. Por eso hace este cambio. No está diciendo que los cielos no son importantes. Lo que está diciendo es que desde ahora la prioridad y el foco está en la tierra. Ya no es la creación macro, cielos, mares, el universo, estrellas, sol, ya de eso no nos vamos a ocupar, sino de la tierra, todo lo que tiene que ver con la vegetación, los animales, el huerto o el jardín del Edén, el hombre y la mujer. Por eso es que la palabra de Dios hace este cambio. Pero además, el versículo 4 declara por primera vez en todas las Escrituras, aunque la Nueva Versión Internacional, que está bien dejarla ahí, no lo establece con claridad, establece por primera vez el nombre de Dios. Aunque aquí aparece como Dios el Señor, otros escritos, versión Reina Valera por ejemplo, menciona por primera vez el nombre Jehová allí. Jehová. De hecho, en algunas otras versiones, recuerden que Jehová no es sino una traducción de ese nombre. El nombre que allí aparece es lo que técnicamente se conoce, o teológicamente, o bíblicamente se conoce como el tetragramaton, o tetragrama. Cuando hablamos de la palabra tetragrama, estamos hablando de una palabra de 4 letras. Y las 4 letras que aparecen allí es YHWH, que es el nombre de Dios, que en algunas traducciones se conoce como Jehová y en algunas otras, muchas gracias David, aquí aparece, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces aparece realmente YHWH o Jehová, o en algunas otras versiones aparece como Yahvé o Yahweh, que también lo contienen algunas otras traducciones. Entonces, aparece el nombre del Señor, aparece dándole un orden distinto a como Génesis 1:1 aparece. Reiteramos primero para enfocar que toda la descripción que viene en adelante está enfocada ¿en qué? En la tierra, no en los cielos. Pero 2, ese nombre que está apareciendo allí revelado por primera vez está revelando que Dios tiene el interés de tener relación y cercanía y ocupación y diligencia en todo lo que ha de suceder en la tierra. Cuando Él está expresando su nombre, está expresando que tiene la intención de tener comunión con aquel que iba a ser creado de la tierra. Le estaba dando a conocer su nombre. Y cuando hablamos del nombre de Dios, no solamente estamos hablando de un título, estamos hablando de carácter. De hecho, esa expresión YHWH simplemente significa, en Éxodo tal vez, capítulo 3, da el significado y habla de que Él es el que es. Literalmente aparece como yo soy el que soy. No dice yo soy el que seré o yo seré el que seré, sino yo soy el que soy, estableciendo que ese Dios de Génesis es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros cambiamos, pero Dios no. Se dan cuenta que incluso nuestro ánimo depende del clima. Está haciendo frío, estamos tristes. Está haciendo mucho calor, estamos amargados. Nuestro ánimo está mucho más equilibrado en primavera y si llueve mucho también estamos molestos. Pero Dios no. Vamos a ir muy rápido. Tenemos, como lo acabamos de leer, diapositivas separadas en 3 versículos. Y vamos a ser incluso bastante superficiales en alguno de las cosas que vamos a comentar. Entonces lo primero que dice es que aún para ese momento, y otra cosa que tengo que decir es que este capítulo 2 no tiene la intención de recrear nuevamente como en el capítulo 1, el día 1, día 2, día 3, día 4, no tiene la intención
de demostrar si los días son literales o simbólicos. No tiene el propósito. El plan es completamente otro, pero sí que nos está citando desde el versículo 5 que para ese entonces no había ¿qué? No había ninguna clase de arbusto. Si generalizamos o tomamos todo ese versículo 5, lo que nos está diciendo es que no había ningún tipo de vegetación en la tierra. Solamente estaba la tierra, pero no había ningún tipo de vegetación. ¿Y cuál es la razón? La razón está en el versículo 5, en la segunda parte. Dice, primero, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra. Pero segundo, porque no existía el hombre para que la cultivara. ¿Qué se necesita entonces para que haya vegetación según Dios? ¿Y qué se necesita para que la tierra pueda producir fruto hoy? Lo mismo. Solo por el hecho de que hoy así funciona la tierra, nos demuestra que Génesis es verdad. ¿Sí? Por más que intentemos añadir simbolismos, interpretaciones personales, la palabra de Dios es verdad. Pero dice en el versículo 6 que no obstante salía de la tierra un manantial, y esa palabra manantial realmente tenemos que traducirla para ser un poquito más precisos en la palabra vapor. Salía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Pero ¿cómo podía pasar eso? El versículo 10, ahora vamos a tocarlo, nos va a hablar de que ya existía en ese lugar llamado Edén un río. Pero recordando Génesis 1, antes de esto, tenemos que tener presente que Dios ya había creado el sol. Y el calor del sol, en contacto con las aguas que ya habían sobre la tierra, producía ese vapor que subía y regaba la tierra. ¿Sí? Pero luego dice en el versículo 7 que Dios, el Señor formó al hombre del polvo. ¿De qué? De la tierra. Pero realmente no es solamente polvo, el material o la materia prima del cual Dios formó al hombre. Cuando nosotros miramos las escrituras, se los voy a leer en Job capítulo 10, versículo 9, dice, acuérdate que como a barro, no está hablando de polvo, está hablando de barro, me diste forma, y en polvo me has de volver. Pero luego Isaías capítulo 64, 8 dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Génesis está hablando de polvo, pero Job e Isaías está hablando ¿de qué? Y para formar barro se necesita no solamente de polvo, sino mezclarlo con algo que se llama agua. ¿Y de dónde sale el agua para unirlo con el polvo? De lo que estamos mencionando en el versículo 10, que ya lo vamos a tocar. De un río que estaba en este huerto, que no solamente era provisión para el huerto, me estoy adelantando un poco, no solamente era provisión para el huerto, 1, sino que era provisión para formar al hombre, 2, pero 3, que era la provisión que Dios puso en la tierra para que viniera este rocío y regara toda la tierra. Entonces dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Hálito de vida. No dice que sopló el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que sopló vida sobre él. Vida sobre él. Y dice que el hombre a partir de ahí se convirtió en un ser viviente. No solamente que le dio la forma y el aspecto de un ser humano como nosotros somos hoy, ¿cierto? Sino que infundió sobre él algo que nosotros conocemos como alma, como espíritu. La vida del hombre no es la forma, sino lo que está por dentro, lo que Dios ha puesto en nosotros, alma. ¿Y en qué consiste o cuáles son las características o el propósito de que haya aliento de vida en nosotros? Primero, que no solamente concede vida física, sino que nos concede conciencia, voluntad, capacidad racional, moralidad y capacidad relacional con Dios.
Entonces, no solamente basta que hubiese para ese entonces un hombre con una forma, sino que él tuviera alma y aliento de vida para que tenga primero la capacidad de relacionarse con Dios. Dos, para que tuviera la capacidad de relacionarse con la creación alrededor. Pero tres, y especialmente lo que nos habla todo este texto, para que tenga la capacidad de relacionarse con quien sería su mujer. Pero que además la capacidad y la inteligencia que Dios le dotó soplando aliento de vida sobre él, le permitiría cumplir el propósito que dice Génesis 1, fructificar y multiplicarse y ejercer dominio sobre toda la creación. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Qué nos dice entonces los versículos 8, 9 y 10? Y dice que Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Al respecto, ¿qué tenemos que decir? Y es que cuando el Señor habla de que plantó, escuchen esto, cuando hablamos de que el Señor dice que plantó, no significa que el huerto del Edén o de Edén estaba completamente desarrollado. Y tenemos que recordar los versículos que acabamos de leer. Primero, no había vegetación en la tierra, pero luego decíamos que salía un manantial, un vapor de la tierra, ¿sí?, que regaba esta misma tierra, pero que necesitaba de algo más para que pudiera haber vegetación. ¿Y era qué? El hombre. Además de la lluvia que no había, pero necesitábamos básicamente agua y al hombre para que pudieran trabajar en conjunto la tierra. Entonces, cuando la palabra dice que plantó, lo que está diciendo es que Dios, de entre toda esa porción de tierra y esa región que se conoce como Edén, porque el huerto o el jardín no se llama propiamente Edén. Se le conoce en las escrituras como el jardín o el huerto, que está ubicado en una región para ese entonces llamado Edén. Y no solamente ubicado en Edén, sino que dice al oriente de Edén. Al oriente de Edén. No es el nombre principal del huerto. Está hablando de la ubicación. ¿Sí? De la ubicación. Y lo que está diciendo es que Dios, de entre toda esa región de Edén, puso aparte, separó un lugar y puso firme una porción de tierra donde allí pondría al hombre. Una tierra que ya a causa del vapor que estaba sufriendo, o que estaba recibiendo, estaba teniendo unas primicias, si se quiere, de vegetación, pero que necesitaba ser trabajada para que creciera, y por eso dice el versículo 8, que allí el Señor puso al hombre. Y luego el versículo 9 nos dice que el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Y dice el versículo 10, que era lo que estábamos repitiendo tanto ahora, que del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Tenemos una región que se llama Edén, dentro de la región al oriente tenemos un jardín y de algún lugar desde esa región había un río que servía para regar entonces la tierra, que servía para formar al hombre, pero que servía para desarrollar el huerto como tal. Y este río regaba el huerto, pero de allí se desprendían otros 4 ríos a diferentes lugares de la tierra. Eso lo mencionamos en los versículos siguientes. Pero escuchen esto. Y tendríamos que dar un salto, creo que hasta el versículo 15, que lo tocaremos más adelante. Y dice que el propósito de Dios con que Adán estuviera puesto en Edén era que cuidara y cultivara la tierra. ¿Qué tierra? El huerto del Edén. Entonces, cuando la palabra en el versículo 9 dice que Dios el Señor hizo que creciera, no dijo o no pasó algo como que Él dijo, crezcan los árboles y mágicamente creció. Lo que estaba dando era una orden para que el hombre labrara la tierra y se produjera esto que está diciendo el versículo 9. Porque estamos hablando de un hombre que aunque no era perfecto, estaba en el 100% de sus capacidades. Que aunque tenía la libertad de pecar y de rebelarse delante de Dios, pero que era un hombre que no tenía pecado aún en ese entonces. Y Dios le había dotado de aliento de vida, recuerden, no solamente para relacionarse con Dios, sino para relacionarse con toda la creación.
para llevar a cabo los propósitos de Dios. Fue dotado con inteligencia y habilidad para que pudiera cumplir la misión de Dios. Y parte de la misión de Dios era ¿qué? Que labrara la tierra para que creciera y se convirtiera en lo que dice el versículo 9, un huerto lleno de árboles hermosos y apetecibles. Y cuando hablamos de eso, no sé si nos imaginamos cómo sería ese huerto o ese jardín. Estamos hablando que para ese entonces el versículo 9 nos está hablando de un lugar que expresa la mejor condición o el lugar con las mejores condiciones de belleza que el hombre haya visto. Árboles completamente apetecibles, árboles deseables. Era una tierra completamente hermosa, pero que este huerto de Edén no tenía un valor en sí mismo más que lo que significaría para el futuro. Pero dice que en medio entonces hizo crecer el árbol de la vida y también hizo crecer ¿qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal. De esto no tocaremos mucho porque ya en la predicación del próximo domingo nos estarán enseñando más a fondo de esto, pero sí tocaremos algún punto o dos puntos muy importantes acerca de esto. Entonces decimos que escuchen esto, aunque el hombre intervenga en obras majestuosas, siempre la gloria de todo lo que crece, prospera y produce fruto es de Dios. Porque aunque el hombre fue quien estuvo trabajando y cultivando la tierra para que pasara lo que dice el versículo 9, dice, comenzando este versículo, que fue Dios quien hizo que todo creciera. ¿Sí? Que trabajamos y tenemos éxito en nuestro trabajo, en nuestra universidad, con nuestra familia, al final es Dios quien está produciendo por su gracia ese crecimiento. Que si nosotros tenemos vida en el Señor, que si tenemos vida espiritual, que como estábamos cantando, creo que era la primera canción, que si nosotros podemos de alguna forma ver al Señor y ser iluminados y tener entendimiento y ser salvos y vivir por Él y para Él, es por Él y para Él. Es porque Él es el que interviene. Es porque Él es el que nos salva. Es porque Él es el que nos lava. Es porque es Él el que nos limpia, el que nos perdona, el que nos restaura, el que nos transforma, el que nos perdona, el que nos dirige. Somos lo que somos, como dice el apóstol Pablo, por la gracia del Señor. No hay nada de nosotros que nosotros podamos decir que es el resultado de nuestra fuerza. De hecho, cuando Dios dijo que todo se hiciera en la tierra, no solamente estaba estableciendo cosas que aparecieran, ya lo acabo de decir, por obra de arte, por magia, de forma instantánea, sino que estaba estableciendo leyes, estaba estableciendo normas, estaba estableciendo reglas para la creación. No porque el hombre haya descubierto la ley de la gravedad significa que la creó. ¿Sí? ¿Quién es la fuente de absolutamente todo lo que nosotros vemos y no vemos? Dios mismo. Y aquí simplemente haremos un comentario casi que muy breve. Versículos 11, 12, 13 y 14 está hablando de los 4 ríos que salían del huerto de Edén, pero que tenía como origen un río que alimentaba el huerto de Edén. De estos 4 lugares, por lo menos hay conocidos 2. ¿Cuáles son? Están en el versículo 14. El Tigris y el Éufrates. De los otros 2 no tenemos claridad, pero esto más o menos nos podría dar la ubicación de dónde estaba el huerto de Edén. A hoy, a partir de todas estas líneas o de toda esta línea geográfica o esos parámetros geográficos, algunos dicen, no lo voy a asumir como una verdad, pero parece ser que el huerto de Edén estaría establecido en lo que conocemos hoy como Irak, entre Irak y Siria, lo que se conocería en otro tiempo como Babilonia, más o menos. Por ahí estaría ubicado. ¿Sí? Aunque cada uno creeríamos que el huerto del Edén estaba ubicado en nuestros países porque todos nos parecen hermosos, es que yo creo que el huerto del Edén estaba en Colombia. Otros dirían, no, está en España, y otros dirían en Ecuador, en Austria, en Alemania, en Venezuela. Y bueno. No hay nadie de Irak aquí, ¿no? Bueno, sí que hay un hermano que es de Siria,
A propósito, creo que sí. Pero no está hoy. Entonces, esto nos da unos parámetros. Pero mire esto, no solamente que esos ríos pasaban por estos lugares, sino que estos lugares estaban completamente equipados de otro tipo de riquezas como oro, como ónice y había algo más por allí. Resina también, David, muchas gracias. ¿Sí? Y el hecho de que el hombre descubra a través de trabajo toda esta cantidad de riquezas, la fuente de toda cosa que prospera es Dios. Porque Dios al que quiere le da y al que no quiere simplemente no le da. La prosperidad es para todo el pueblo de Dios, pero la riqueza es solamente para algunos. Porque dice segunda de Juan capítulo 3, o versículo 3, perdón, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad es para todo el pueblo de Dios, pero la riqueza para algunos. Así que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas que necesitan el Señor se las va a añadir. Miramos entonces los versículos 15 al 17 y miren lo que estábamos diciendo ahora. Aquí estamos estableciendo cuál es el propósito por el cual Dios puso o sopló aliento de vida sobre el hombre. Y dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Que lo cultive y lo cuide. Esto nos está diciendo que el trabajo es una bendición de Dios. La maldición está en que tenga que haber sudor para ganarse el pan o el sustento de su casa. Que aunque levantarse con este frío es una prueba de fuego, lo más parecido a una tortura, ¿sí? A la hora que sea, no importa si son las 5 de la mañana o las 11, eso es lo mismo. Pero Dios ha concedido no solamente el trabajo como un privilegio, sino la habilidad para hacerlo bien. Y que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos tiene la intención de que lo cultivemos y lo cuidemos con el fin de que crezca. Nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, nuestra inteligencia. Y dice que no solamente lo puso allí para que cultivara la tierra, ya vimos cuál fue el fruto de su trabajo, el que aparecieran árboles hermosos, apetecibles, una tierra hermosa, sino que le dice o le da un mandato en los versículos 16 y 17 cuando dice, puedes comer de todos los árboles. ¿Cuáles fueron los dos árboles que estaban en el medio del huerto? Y el de la vida. Lo que está diciendo es, puedes comer de todos los árboles, pero hay uno solo del cual no puedes comer. Y es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no deberás comer. ¿Por qué? Porque cuando comas de él, estoy utilizando mis palabras, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. De entrada lo que nos está diciendo es que el hombre sí que estaba habilitado para comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida sí estaba habilitado. Pero optó, no voy a adelantarme mucho en esto porque esto lo escucharemos el próximo domingo con el favor de Dios. Pero el hombre optó por comer del que no se le era permitido. De hecho, en el capítulo 3, un pequeño spoiler, en el capítulo 3 se dice que después de la caída del hombre, se le impidió que tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Para qué? Para que en el estado de maldad en el que estaba no viviera eternamente. Y ahora tenía estos dos árboles en medio del huerto, tenía la posibilidad de venir al árbol de la vida que representa al Señor Jesucristo, la vida que Él nos promete, la vida que Él nos concede, pero que además tenía también la libertad de hacerlo, aunque no debía de tomar de un árbol que produciría muerte primero espiritual, pero luego muerte física. Y por eso Proverbios capítulo 3, de los versículos 5 al 7 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión,
Más bien teme al Señor y huye del mal. Y Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice algo como que hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Y teniendo la opción de elegir la vida, el camino de Dios, el camino de la eternidad, el camino de la verdadera sabiduría, el hombre rechazó la sabiduría para elegir caminar basado en su propia inteligencia. Y recuerden lo que dijimos al principio, que nuestro Dios es un Dios que tiene un carácter que no cambia, pero que el hombre es polvo, que el hombre es cambiante, que el hombre es endeble, es frágil. ¿Sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el hombre no puede decir eso de sí mismo. Y de la fragilidad por la que él optó, es la fragilidad en la que se convirtió toda la creación. Toda la creación. Pero para ese entonces también tenemos claro que Dios determinó al ser humano que aunque le dijo no debía, le dio la capacidad de que eligiera. Lo que conocemos como libre albedrío en todas sus posibilidades. Porque el libre albedrío que el ser humano hoy tiene incluso también está permeado por el pecado. Nosotros decimos que somos libres hoy, pero siempre nuestra libertad la usamos para decidir lo malo. E incluso siempre decidimos basados en nuestros intereses. Difícilmente elegimos basados en los intereses de Dios, en los propósitos de Dios y en los planes de Dios. Así que le dijo que ciertamente de ese día o el día en que comas ciertamente morirás. Y Dios es tan bueno que perfectamente pudo haberlo fulminado. Pero aún en medio del pecado, no lo mató, sino que separándose de Dios, le permitió que siguiera viviendo para que luego se pudiera arrepentir. Que aunque la muerte evidentemente entraría, la muerte física a todo hombre, pero le daría la posibilidad de que siguiera viviendo años y años para que la relación rota fuera restaurada. Porque ese es nuestro Dios, que aunque 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve y lo levanta. Y aquí viene lo mejor y trataremos de hacerlo en 10 minutos. Esto sí que será un milagro. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle ¿qué? Una ayuda adecuada, una ayuda idónea en otras versiones, pero otras versiones dicen una ayuda que sea semejante a él. Semejante a él. Y cuando nosotros empezamos a leer todo el proceso de la creación, en el día 1, día 2, día 3, dice que a Dios le pareció bien todo lo que había hecho. Esto está bien, esto es bueno, esto le pareció bien. Y solo por primera vez en el versículo 18 dice algo que no le pareció que está bien. Pero no está diciendo que algo de su trabajo estuviera mal. No hay posibilidad de error o de fracaso en los propósitos de Dios. No hay posibilidad de errar cuando Dios obra en algo o en alguien. ¿Sí? Solo que está diciendo que no es conveniente que el hombre, que Adán, estuviera solo. Y que era necesario una ayuda. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice el capítulo 1. Para que la tierra fructifique, se multiplique, pero además para que entre los dos juzguen y dominen sobre la tierra. No fue una idea que a Dios se le ocurrió apenas en el versículo 18 diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el hombre? Era algo que ya se había planteado, pero que lo expresó claramente en el versículo 18 y dice que entonces llamó a todos los animales para que Adán les pusiera nombre. Eso parece incoherente. Dice que le daría una ayuda idónea, pero llamó a todos los animales para que él les ponga el nombre que cree que debería ponerles. Pero además termina diciendo que en medio de todos los animales no se encontró una ayuda idónea para él. Y cualquiera pensaría que Dios estaba buscando una ayuda idónea entre los animales, pero no. Pero no. De hecho, estaba demostrando que aun cuando los animales tuvieran ciertas capacidades, jamás ninguno de los animales, por mejor que sea, por más habilidades que tenga o fuerza que tenga, tiene la idoneidad de relacionarse como debería relacionarse con el hombre.
Y nosotros tenemos afectos muy profundos por nuestras mascotas, para quien tienen mascotas. ¿Sí? Y los amamos. E incluso todos decimos, no sé por qué, pero todos decimos, no le falta sino hablar. ¿Sí? Todas nuestras mascotas son las mejores y decimos, no le falta sino hablar. Pero le falta hablar. Y evidentemente ante todas las capacidades y habilidades no tenían la idoneidad y ninguno de ellos se podía asemejar al hombre. ¿Sí? Más allá de que los animales también fueron hechos de la tierra, como fue hecho o formado el hombre. ¿Sí? Y dice que a cada uno de ellos les puso un nombre y ese nombre existe hoy. Pero no los nombres que nosotros les ponemos a nuestras mascotas, evidentemente, ¿cierto? Sino que era tal la habilidad y la inteligencia que había en Adán que le puso el nombre de acuerdo a las características que él podía ver, lo que se conoce como discernimiento, ver los rasgos, la fuerza, las habilidades, el tamaño, para poderle poner un nombre justo para ese animal. Y después de este proceso, entonces dice que el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y se la presentó al hombre. Nos damos cuenta que, y esto también lo estuvimos hablando el viernes en el grupo, que hay dos palabras muy distintas en los procesos de la creación del hombre y de la mujer. Con respecto al hombre, la palabra que Dios usa es formó. Formó al hombre. ¿Sí? Tomó entonces barro y le dio una, ¿qué? Una forma. Pero con respecto a la mujer, dice que la hizo. Que la hizo. En un trabajo mucho más profundo, más elaborado. Esto no para alimentar el ego de las mujeres, ¿cierto? No para decir que somos un ser superior. Es que la casa en manos del hombre es un caos. ¿Sí? No se trata de eso, pero que evidentemente Dios hizo un trabajo completamente distinto y detallado, porque el hombre lo formó ¿de dónde? De la tierra, pero la mujer la formó ¿de dónde? Quiero decir algo que debí haber dicho antes, pero lo quiero mencionar ahora. Porque el viernes en el grupo hablábamos de que realmente el hombre sí salió de la tierra, eso será simbólico, ¿qué significa eso? No creo que signifique, no creo que... Hay tres razones para pensar en que lo que Dios dice es verdad con respecto a la naturaleza o a la constitución del hombre, de que haya salido verdaderamente de la tierra. Lo primero entonces es un argumento bíblico y es que la palabra de Dios lo dijo, punto. Podríamos terminar ahí y decir la palabra de Dios dijo que el hombre salió del polvo, así como todos los animales a los cuales se les puso nombre. Pero segundo, también hay un argumento, y esta palabra suena rarísima y tampoco nos vamos a enredar mucho con esto, y hay una raíz de la lingüística que se conoce como onomástica. Y la onomástica básicamente se trata de conocer el origen de los nombres y su significado. Basado en esto, el nombre Adán significa hombre formado de la tierra. Hombre formado de la tierra. Pero también este tercer punto que es muy importante y desde un punto bioquímico, estamos hablando de conocer cómo se constituye algo químicamente, ¿cierto? La inteligencia artificial, no la mía, que es bastante limitada, pero la artificial es bastante amplia y tiene muchísima información, nos dice que el cuerpo humano, está formado por oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pero además que los elementos secundarios de los cuales está constituido el hombre están el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el cloro y el magnesio. Pero cuando miramos de qué está formada la Tierra, dice que la Tierra está formada por oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Lo que está diciendo es que el oxígeno, el calcio, el sodio y el potasio y el magnesio y el hierro están tanto en la tierra como en el cuerpo humano. Químicamente somos tierra transformada en vida.
Y de allí, de esa constitución, salió alguien muy especial. Una mujer. Una mujer. Decía alguien que Dios no creó a la mujer sacada de los pies del hombre para ser pisada como un ser inferior, ni de la cabeza para colocarla en un pedestal como alguien superior, sino que salió del costado del hombre para estar cerca de su corazón. Pero no solamente para estar cerca de su corazón, sino para demostrar que los dos son iguales y se complementan. Las relaciones o en las relaciones no hay competencia, hay complemento. Y Dios ha formado evidentemente el hombre y le ha dado un lugar dentro de las relaciones para que lidere. Pero el nuevo pacto nos enseña para que lidere bajo el cuidado, bajo el amor y bajo el servicio. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 15? Para que Dios puso al hombre en el huerto, para que lo cultive y lo cuide. Lo mismo tiene que ser con la mujer. No es si desea, debe hacerlo si realmente quiere mostrar la gloria de Dios, no solamente en cuanto a la relación con la creación, sino con la creación más importante y cerca de él, y es su mujer. De hecho, entonces dice que de la costilla que le quitó al hombre, Dios hizo una mujer y se la presentó. No solamente se la presentó como quien dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado. Lo que está diciendo es que le presentó a su esposa. Se la puso delante de él, ¿quién sería la persona que le acompañaría siempre? Y fue tal la impresión de lo que Adán vio que dijo, esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y él mismo le dijo, y se llamará mujer. Y se llamará mujer. En otras versiones dice que al varón se le presentó esta mujer y dijo, se llamará varona. ¿Sí? Y se llamará varona. Lo que está diciendo entonces es que los dos son iguales en esencia y que están llamados a vivir en unidad y en complemento perfecto. Pero luego dice los versículos 24 y 25, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden ¿en qué? En un solo ser. Y termina diciendo, en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y es fácil concluir que lo que Dios le estaba diciendo a Adán se aplica para nosotros hoy. Y es que está la magnitud de la creación, de lo que significa la mujer para el hombre, que su esposa debe ser la relación más importante por encima de sus padres y de sus hijos. Porque luego Adán y Eva tuvieron hijos y todos ellos ¿qué? Uno asesinó al otro, el otro fue desterrado. ¿Sí? Y el hombre debería estar completamente dispuesto a dejarlo todo por su mujer, para cultivar en ella y para cuidar de ella. La fortaleza del hombre y el liderazgo del hombre no lo determina ni la profesión, ni la riqueza, ni la experiencia, sino el carácter con el que la cuida. Porque en el Nuevo Testamento el Señor llama a la mujer como el vaso más frágil, no significando debilidad, pero sí el objeto de un cuidado especial. Que si Dios le dio inteligencia al hombre para que cultivara la tierra, le dio una habilidad y le dio aliento de vida para cuidar algo mucho más importante, y es su familia, es su esposa, es su mujer. De hecho, cuando nosotros miramos en Mateo 19:5 o versículos 4 al 6, tocando específicamente el versículo 5, el Señor dice, ¿no habéis leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Mientras aquí en Génesis lo llama mujer, Jesús dice y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y cuando dice que no lo separe el hombre, no está diciendo que lo separe otro hombre, sino ninguno de los dos hombres que construyen o constituyen la relación. Cuando hablo de los dos hombres, está hablando de hombre y mujer. No tengamos problema con eso. Las ideologías progresistas
Nos han querido llevar a que seamos siempre enfáticos. Hombre, mujer, él, ella, pero la naturaleza de las escrituras nos permiten perfectamente hablar de hombres y generalizar, incluyendo a los hombres y a las mujeres. ¿Sí? Así que el vínculo de ellos dos tenía y tiene que ser un vínculo de respeto, de sujeción, un vínculo de amor y un vínculo de cuidado. ¿Y qué relación esto tiene para nosotros ahora? Lo primero, dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 7, yo lo voy a leer. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Qué relación tiene esto? Dice entonces el versículo 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y el versículo 7 es la clave y dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahí está. David, muchas gracias. Al que venza. En otras palabras dice, al que se arrepienta. Cuando hablamos del primer amor no estamos hablando de las primeras sensaciones, sino volver a hacer lo que Dios dijo en Adán que sería. Un hombre que está dispuesto a tener cuidado de todo lo que Dios le ha entregado. Porque así como en Adán, sobre nosotros Dios ha puesto no solamente aliento de vida, sino su Santo Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer. Y no hay derecho para que ninguno de nosotros optemos, simbólicamente hablando, por escoger el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal y abandonar la vida. En otras palabras, no tenemos derecho a que por causa de los afanes, de las necesidades y de nuestros intereses, nosotros abandonemos lo que realmente vale. Y es lo que decíamos ahora en Mateo 6:33, optar por el reino de Dios y su justicia y poner a disposición de la obra de Dios todo lo que Dios nos ha entregado para que lo cultivemos y lo cuidemos. Necesitamos arrepentirnos si es que nosotros queremos tener parte en el paraíso de Dios y comer del árbol de la vida. La pregunta es, ¿qué frutos estamos dando hoy? ¿Qué frutos estamos dando hoy? Y agrego simplemente algo más a esto. Apocalipsis 2, versículos 1, 2 y 14 dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Recuerden que al huerto de Edén vino un río. ¿Y qué salía del huerto de Edén? Otros 4 ríos hacia diferentes lugares. Pero luego en Apocalipsis dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Ese arrepentimiento significa no solamente volver a hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos, sino a enfocarnos y a tener en cuenta la relevancia de vivir en santidad. Porque el mundo, no nos hemos dado cuenta, pero nos ha permeado a todos, incluyéndome a mí, de alguna u otra manera. Y aunque lo que nosotros pensamos nadie lo puede ver, decía alguien, hace mucho ruido delante de la presencia de Dios.
Es tan valioso lo que nosotros somos o hemos sido o nos hemos convertido por la gracia del Señor, que implicó que Jesucristo diera su vida. Porque de la misma manera en que Dios le pide al hombre que deje a su padre y a su madre para que se una a su mujer, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, abandonó su lugar de preeminencia a su Padre para unirse o para venir a la tierra para poder tener comunión y rescatar a su esposa. Nosotros, ahora los que estamos escuchando la palabra de Dios, y así como Dios llamó a Adán para labrar un jardín para que luego conviviera allí con ella, porque mire, era tan especial para Dios la mujer, era y es, pero hablo en ese momento tan especial que primero decidió que Adán trabajara en el huerto del Edén o en el jardín para que fuera tan hermoso y luego la mujer viviera allí, en un lugar óptimo para ella. Que Jesucristo le dijo a los discípulos que no tuvieran temor, que era necesario que Él se fuera para preparar una morada para nosotros, un lugar para nosotros. Y nada de esta tierra, de lo bello, de lo precioso, de lo que llena los sentidos, nada se puede comparar con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El huerto del Edén, todo lo que estábamos hablando, no es más que, aunque siendo un hecho cierto, un símbolo de una eternidad gloriosa que no tiene sentido que perdamos por las cosas de esta tierra. Y no estoy diciendo que la salvación se pierde. Y tampoco estoy diciendo que la salvación se gana. Pero que por la fe nosotros la podemos heredar por uno que sí la ganó por nosotros. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros deberíamos ser redarguidos y arrepentirnos y volver al primer amor y hacer lo que Dios dijo de Adán que hiciéramos: cultivar y cuidar lo que Dios nos ha entregado, porque no deberíamos jugar y al contrario deberíamos estar atentos a una salvación tan grande.